Hola de nuevo, ¿cómo están? En esta segunda clase vamos a hablar directamente de los verbos en la narración. En una primera instancia vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos en la clase anterior y vamos a retomar la información que nos aporta un verbo conjugado. Nosotros dijimos que entonces el verbo es la parte de la oración que expresa cómo es, cómo está o qué hace un sujeto. Recuerden que el verbo nos aporta información o expresa acciones, estados o procesos, ¿sí? Además, cuando el verbo está conjugado, puede situar al sujeto en un tiempo pasado, presente o futuro y también nos indica quién realiza la acción valiéndose de las tres personas gramaticales. Primera persona, singular plural, segunda persona, singular plural, tercera persona, singular plural. Bien, esto como un repasito de la información que nos da el verbo conjugado. Ahora, ¿qué pasa con los verbos en la narración? En primera instancia, tenemos que recordar que las narraciones están compuestas por acciones principales y acciones secundarias. ¿Qué es esto? Las acciones principales son aquellas que permiten que el relato avance, ¿sí? Que nos van contando lo que hacen cada uno de los personajes de la narración y permiten que la historia siga un hilo. A estas acciones principales también se las llaman acciones básicas o núcleos narrativos. Si nosotros quitamos estas acciones principales de la narración pierde sentido, ¿sí? Y las acciones secundarias son aquellas que aportan detalles para que el relato sea más entretenido. ¿Cómo es esto de aportar detalles? Las acciones secundarias principalmente están involucradas en lo que es la descripción de los personajes, la descripción de los lugares o los espacios, ¿sí? Si nosotros quitamos las acciones secundarias del relato, no cambia el sentido del mismo, ¿sí? El texto sigue teniendo sentido y sigue siendo un texto narrativo, solamente que quitamos esos detalles. En las narraciones nos valemos de diferentes tiempos verbales para marcar estas acciones principales y acciones secundarias. En las acciones principales, el tiempo verbal que se utiliza es el pretérito perfecto simple. Y en las acciones secundarias podemos utilizar el pretérito imperfecto y a veces el presente. ¿Qué es esto de pretéritos? Primero tenemos que tener en cuenta que en el español o castellano, cuando hablamos de tiempos verbales no existe un pasado como tal, sino que tenemos diferentes pasados a los que vamos a llamar pretéritos. ¿Qué es esto de diferentes pasados? Se refiere a que cuando nosotros planteamos un verbo conjugado en el pasado, vamos a ver que lo podemos conjugar de diferentes formas, ¿sí? Fíjense acá, tenemos el verbo comer en infinitivo, ¿sí? Y tenemos dentro del plano de pasado, tenemos comía y comió. Si se fijan, si nosotros pensamos los verbos, en ambos casos está en tiempo pasado, ¿sí? Pero, ¿qué diferencia uno de otro? Aquí es donde entra el aspecto imperfecto o perfecto de la acción. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un pretérito imperfecto? ¿Qué es una acción imperfecta? Si nosotros pensamos en algo imperfecto, quiere decir que es algo que no está concluido. Las acciones en pretérito imperfecto, los verbos en tiempo pretérito imperfecto, implica que esa acción es habitual, se realiza habitualmente, ¿sí? Es una acción que tiene continuidad. En cambio, cuando nosotros hablamos del tiempo perfecto simple, si pensamos en el aspecto perfecto, quiere decir que la acción está concluida. Es una acción que tuvo principio y final dentro del plano del pasado y que no tiene continuidad en el tiempo. No es una acción habitual como sí nos indica el pretérito imperfecto, ¿sí? Fíjense la diferencia. Comió, comía, ¿sí? Los dos están sucediendo en el pasado, pero el aspecto de la acción es lo que se modifica y lo que nos da una idea de continuidad en el caso del pretérito imperfecto o de una acción concluida en el caso del perfecto simple. Si nosotros pensamos en esto de acciones principales o núcleos narrativos y acciones secundarias, nos vamos a dar cuenta que para que el relato pueda seguir avanzando su curso,
necesita que las acciones estén concluidas, que una concluya para dar lugar a otra que inicie, ¿sí? Entonces, las acciones principales siempre van a estar narradas en tiempo pretérito perfecto simple, mientras que las acciones secundarias, que es esto de que nos aporta detalles sobre los personajes, sobre los hábitos de los personajes, ¿sí? Nos va contando cómo son esos personajes, qué cosas hacen. Ese tiempo, esas acciones secundarias que sirven para aportar detalles, las vamos a encontrar en pretérito imperfecto. ¿Qué pasa con el tiempo presente? El presente se refiere a acciones que suceden en el ahora. Generalmente el tiempo presente en la narración se utiliza para los diálogos entre los personajes o también se puede utilizar cuando el autor hace alguna intervención dentro de la narración para aportar su punto de vista, ¿sí? O una sugerencia del narrador. Pero en general el presente lo vamos a encontrar más que nada en los diálogos. En general, como el presente no aporta acciones principales de la narración, lo vamos a incorporar dentro de los tiempos que aportan acciones secundarias. Fíjense acá, entonces, lo que les decía recién. El pretérito perfecto simple señala acciones acabadas que permiten el inicio de otras acciones sucesivas. Por eso se utiliza para las acciones principales o los núcleos narrativos. El pretérito imperfecto tiene un carácter de acción inacabada y continua, ¿sí? Siempre piensen en que el pretérito imperfecto se utiliza para señalar acciones que son habituales, ¿sí? Que son rutinarias. Por esta razón se utiliza para dar detalles en la narración y señalar acciones secundarias. Y el presente, lo que les decía recién, que se lleva a cabo en el ahora, se utiliza para aportar algunos detalles o en los diálogos, ¿sí? Pero también vamos a decir que señala acciones secundarias. Bien, acá nos vamos a dar con este cuadrito que tenemos ayudas para reconocer mejor los tiempos, pretérito perfecto simple y pretérito imperfecto. Esto tiene que ver con la desinencia del verbo, lo que veíamos antes, ¿sí? Cómo se va a manifestar la persona y el tiempo en esta conjugación. Bien, entonces, si tomamos el pretérito perfecto simple, vamos a ver que en primera persona del singular la terminación puede ser e con tilde o i con tilde. Fíjense en los ejemplos. Yo, la primera persona del singular, caminé, comí, amé, partí. En la segunda persona del singular tenemos la terminación aste, iste, tú o vos, caminaste, comiste, amaste, partiste. En tercera persona del singular tenemos la terminación o con tilde. Él, ella, caminó, comió, amó, partió. En la primera persona del plural tenemos la terminación amos, imos. A una aclaración, la primera terminación que tenemos acá, o la que les pongo acá con el aste, o con la son los verbos que terminan en ar, ¿sí? Y la segunda conjugación que vemos acá son los verbos que terminan en er o ir en su forma infinitiva, ¿sí? Nosotros caminamos, terminación ar, caminar, caminamos. Terminación ir, comimos, amamos, partimos, ¿sí? Terminación imos. Y en la segunda y tercera persona del plural, recuerden que vamos a tomar como segunda persona del plural el ustedes, vamos a encontrar la terminación aron y eron. Ustedes, ellos, ellas, caminaron, comieron, amaron, partieron. Este es el pretérito perfecto simple, es el que se va a utilizar para las acciones principales de la narración. Y el pretérito imperfecto, que lo vamos a encontrar en las acciones secundarias, tienen en primera y tercera persona del singular, la terminación puede ser va para los verbos que terminan en ar, en la primera conjugación, o a sola para los verbos de la segunda y tercera conjugación, ir. Yo caminaba, él caminaba. Yo comía, él comía, ¿sí? En la segunda persona del singular, la terminación va a ser vas para los verbos de la primera conjugación, los que terminan en ar, o as para los verbos de la segunda y tercera conjugación, los que terminan en er e ir. Tú o vos caminabas, comías, amabas, partías, ¿sí? En la primera persona del plural tenemos la terminación vamos para los verbos que terminan en ar, o amos para los verbos que terminan en er o ir. Nosotros caminábamos, comíamos, amábamos, partíamos. En segunda y tercera persona del plural, terminación van,
han. Ustedes, ellos, ellas, caminaban, comían, amaban, partían, ¿sí? Bien, este cuadrito yo se los voy a dejar para que lo puedan tener en el material teórico. De cualquier forma, si tienen dudas, me preguntan. Hasta aquí la clase de hoy. Espero que les haya sido de utilidad y nos estamos viendo pronto. Chau, chau y gracias.